Bueno, vaya abriendo su Biblia a Génesis 1. Como anunciábamos el domingo, hoy vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Génesis. Nos tomamos 7 años en estudiar el libro de Salmos. Por lo menos creo que vamos a pasar aquí un año o un año y medio yendo a los 50 capítulos de este libro. El género literario de Génesis es narración, es una narración. Un gran porcentaje de la escritura de la Biblia es una narración. Y entonces cuando tenemos este género literario de la narración, podemos avanzar un poco más o un poco más rápido, porque básicamente el evento o los eventos se están narrando. ¿Dónde encaja Génesis o dónde encaja este libro cuando nosotros pensamos en las categorías de los escritos del Antiguo Testamento? Bueno, los judíos tenían o dividían el Antiguo Testamento en 3 grandes bloques: la Torá, los escritos y luego la profecía. Génesis está en el primer bloque, está en el bloque que conocemos como la Torá. La Torá fue escrita por Moisés, y bueno, algunos se preguntarán cómo es posible que Moisés puede escribir Génesis si Éxodo nos relata del nacimiento de Moisés, y claro es que Moisés no vivía cuando los eventos o la narración de Génesis se está dando o se está generando. Entonces tenemos que asumir o tenemos que empezar asumiendo algo. Moisés recibió una revelación del Espíritu Santo como posiblemente ningún otro autor la haya recibido, para entonces poder hablar de eventos pasados con tal precisión, con tal exactitud, con tal profundidad y a la vez con tal sencillez, porque cuando tú lees el relato de la creación en el capítulo 1, te das cuenta cómo Moisés brinca de un día a otro sin dar tantos detalles o ser muy particular en esos detalles que allí están. Pero se cree que Moisés pudo haber usado fuentes existentes, sobre todo para escribir Génesis, dado que hay una expresión que se repite una y otra vez en el libro de Génesis. La expresión que se repite una y otra vez es: estas son las generaciones de. Vuelvo a insistir, lógicamente Moisés no estaba ahí para ver nacer a cada una de esas generaciones. No estuvo ahí para ver el llamamiento de Abraham, no estuvo allí para ver a los descendientes de Jacob nacer, no estuvo con José en estos años de preparación previos a que él iría a Egipto, no estuvo con José en la cárcel, no vio gobernar a José desde el palacio de Faraón, siendo el segundo hombre más importante de esa nación. Pero esta descripción que Moisés presenta en el libro, estas son las generaciones de, asume que Moisés tuvo que recoger datos históricos para entonces poder injertarlos en el libro de Génesis y poder escribir de una manera cronológica. Entonces muchos estudiosos del Antiguo Testamento coinciden que esta expresión, estas son las generaciones de, dan una estructura particular al libro. Son como, voy a llamarlo, son como columnas en una construcción que permiten que el libro esté sustentado en una base histórica. Es como cuando hablamos de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y más o menos podemos poner una fecha cuando vivieron. Si no hay una exactitud completa, por lo menos podemos acudir a esas fechas y saber, bueno, a uno de mis antecesores le tocó experimentar, o por lo menos vivía cuando el hombre llegó a la luna. ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Porque la historia me está respaldando. Ahora, antes de entrar en algunos detalles, quisiera hacerles ver que la literatura hebrea, tal como lo veíamos en los Salmos, que era un género de poesía, dijimos que lo que distingue a la poesía hebrea no es la rima,
Nuestra poesía en América Latina es distinguida por la rima, la expresión que termina de cierta o cual forma que hace rimar. Pero en el caso de los hebreos, lo que distingue la poesía hebrea no es la rima, sino es el paralelismo de pensamiento. Esa es la razón por la que tú te encuentras que en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, pareciera ser que lo que el autor está diciendo en una línea, lo vuelve a decir en la línea que sigue con palabras diferentes, pero está diciendo lo mismo. Es muy repetitiva la poesía hebrea. Hay que distinguir o hay que pensar en qué distingue a la narración hebrea. Así como la poesía hebrea se distingue por ese paralelismo de pensamiento, la literatura hebrea, cuando nos presenta el cuadro de narración, se distingue por esto. Se distingue por hablar de un tema. Pareciera ser que el tema lo ha soltado y de repente nuevamente toma el mismo tema y lo vuelve a presentar en otras palabras. Específicamente, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esto es lo que sucede en Génesis 1 y Génesis 2. Tú llegas a Génesis 1 y tenemos el gran relato de la creación. En ese gran relato de la creación, en el primer relato de la creación que tenemos en Génesis, básicamente se nos explica toda la creación día a día, concluyendo con la creación del ser humano y el séptimo día como el día de reposo de nuestro Señor. Y sin embargo, cuando empiezas el capítulo 2, en el versículo 5, nuevamente se nos comienza a hablar de cómo Dios crea al ser humano. Entonces, esto ha dado un sentido a que algunas personas, sobre todo los liberales, piensen que lo que aquí tenemos son dos relatos. Bueno, explico esto porque no es así. Explico esto porque en la literatura hebrea, cuando se habla de narración, es común que presentes un tema y que después vuelvas al mismo tema, pero de manera más particular. Entonces, Génesis capítulo 1 nos da una introducción al libro, nos da una introducción a la creación, nos presenta una creación muy general, pero luego cuando llegas al capítulo 2, nos presenta una creación muy particular, sobre todo cuando nos presenta cómo el hombre fue creado. La razón por la que no hay una repetición a lo mejor de los días, de la flora, de la fauna, de los astros, de todo esto que el capítulo 1 sí dice, claramente es que el hombre toma un rol particular al ser la corona de la creación, al ser la obra máxima de la creación en el libro de Génesis. Entonces, lo que la literatura hebrea hace es que se distingue por hablar de un tema y luego te das cuenta de que estás hablando de lo mismo desde un ángulo diferente, desde un punto de vista diferente o desde una perspectiva diferente. Capítulo 1, una creación en lo general. Capítulo 2, una creación en lo particular, donde pareciera ser que el enfoque de Moisés es el hombre. Eso es lo que conocemos, y usted me lo ha escuchado decir en los últimos días, esto es lo que conocemos como el altavoz izquierdo y el altavoz derecho. En otras palabras, pareciera ser que Génesis está funcionando como uno de estos dos altavoces para decirte, aquí está la creación general, y luego cuando llegas al capítulo 2, diciéndote, aquí está la forma particular como Dios creó al hombre. Aquí tienes la explicación más nítida y más clara de cómo Dios creó al hombre. Entonces la pregunta es, ¿tenemos el mismo sonido en ambos lados, refiriéndonos a esta creación? La respuesta es sí y la respuesta es no. La respuesta es sí, porque Génesis 2 también está hablando de la creación, pero la respuesta es no a la vez, porque Génesis 2 está dando una explicación que Génesis 1 no da. Pero eso no es porque hubo varios Adanes y varias Evas. Eso es simplemente porque así funciona la narración hebrea. ¿Lo ven? Es como tener dos ojos, es como tener dos oídos. Yo puedo ver una realidad y si me tapo el ojo derecho, mi ojo izquierdo va a apreciar algunas cosas
Pero después, si yo me tapo mi ojo izquierdo y veo con mi derecho, resulta que mi ojo derecho pudiera apreciar otras cosas. Es como si tapara un oído y tuviera destapado el otro, pero después hiciera lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Génesis 1 y 2? Nos presenta una historia completa y tridimensional. Una historia completa y tridimensional a la vez. Génesis 1 y 2 no son fuentes diferentes, sino la manera hebrea de hacer literatura. Leamos los primeros dos versos y lo que voy a hacer esta noche simplemente es introducirme. De hecho, me van a tener que aguantar con este libro, pero creo que me voy a tomar 3 o 4 semanas solamente para introducirnos al libro, no para entrar al libro, pero solamente para introducirnos. Génesis 1, del 1 al 2. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Quieres un pasaje potente de la Biblia? ¿Quieres un pasaje poderoso de la Biblia? ¿Quieres un pasaje que te puede dar, que te puede mostrar el tipo de Dios que la Biblia te presenta? Aquí está, Génesis 1:1. De hecho, permíteme decirte algo, ¿no? Solemos comprar libros y cuando compras un libro, cuando vas a una librería y compras un libro, recuérdenme por dónde iniciamos leyendo el libro. Por el principio. Al menos que seas morboso como yo, vas a ir a la conclusión. Hace un tiempo que lo que yo hago es ir a la conclusión o a revisar los epílogos. Siempre me llama la atención los epílogos. ¿Qué dijo al final el autor que no pudo decir dentro del libro? Pero bueno, la mayoría de nosotros empezamos por el inicio. ¿Se dan cuenta? Compras un libro, rompes el plástico y comienzas a leer la página número 1. Recuérdame qué es lo que le decimos a un converso, a una persona recién convertida, cuando le regalamos una Biblia. Más o menos, ¿qué le dices cuando le regalas una Biblia a un nuevo convertido? Bueno, aquí está Edith que dice, no empieces desde Génesis, lee Juan. ¿Una más? ¿Ok? Lee el Nuevo Testamento para que conozcas la gracia de Dios. ¿Uno más? Bueno, ya hay aquí otra recomendación. Marcos, porque es una narración, y si es una narración entendemos que no deberías como que batallar mucho para explicarlo. ¿Quién da más? Bueno, voy a dejar ahí. ¿Por qué no hacemos lo mismo que cuando compramos un libro? Bueno, yo solía recomendar Marcos, solía recomendar Juan, pero ahora lo que hago cuando tengo la oportunidad, porque a veces obsequio Biblias y no tengo la oportunidad, pero cuando obsequio una Biblia y tengo la oportunidad de charlar con esta persona, le digo lo siguiente, abre tu Biblia en Génesis 1 y leamos juntos Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra e intencionalmente lo hago que lea estos versos y cuando llega al final del verso 1 le digo, detente, no leas más. Y entonces hago la siguiente pregunta, ¿lo crees? Y si la respuesta es no, entonces yo digo, cierra tu Biblia porque no vas a creer el resto de la Biblia. Este es un pasaje potente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No levantó estadísticas, no hizo una campaña política, no hizo un meeting, no levantó el voto de nada ni de nadie. No te está preguntando si te gusta o no te gusta como empieza la Biblia. No te está pidiendo ninguna recomendación. No está pidiendo consejo de nadie ni de nada. Simplemente Moisés inaugura el libro sagrado dando una clara y fuerte declaración de quién es Dios. Dios es el creador. Entonces, Moisés no hace ningún comentario, date cuenta,
Moisés no hace ningún comentario de lo que Dios hizo antes de la creación. Moisés no nos relata cómo Dios creó a los seres angelicales. Y vean cómo hay especulación de eso en la raza humana, ¿no? O sea, si algo mortifica a los mortales es cómo es que Dios existe. ¿Cuándo tuvo origen? O algunos están diciendo, ¿cómo fueron creados los ángeles? Bueno, Moisés no se mortifica en decirnos esto. Por lo tanto, hermanos, cuando nos acercamos a Génesis, deberíamos vencer o deberíamos no caer en la especulación que muchos han caído en un libro tan hermoso, tan sagrado y tan poderoso como lo es Génesis. Me referí al primer relato de la creación, y tenemos el primer relato de la creación de Génesis 1:1 a Génesis 2:3. Aquí tú tienes el primer relato de la creación, un relato un tanto general, y luego a partir de Génesis 2:4 tú tienes un relato más particular acerca de la creación, específicamente del hombre. ¿Qué hace Moisés en estos versos? ¿Qué hace Moisés en estos dos relatos de la creación? Simplemente hace algo. Pregona la majestuosidad y el poder de un Dios creador. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta creación? Nos dice que Dios creó todo con el poder de su palabra, y nos dice que Dios hizo todo esto en 6 días y el séptimo día descansó. Por cierto, vamos definiendo esos días de una vez. Días literales, días de 24 horas, no edades. No hay manera como algunos cristianos que leen la Biblia y quieren equiparar o quieren reconciliar la evolución y la Biblia. Entonces algunos dicen lo que el día 1 significa son tantas edades, lo que el día 2 significa son tantas edades, y entonces en estos 7 días literales de la creación y del descanso de Dios meten miles de años. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia entonces relata días literales de la creación en este pasaje. Vean lo que este autor, Humberto Cassuto, hace para resumir el mensaje de la creación. Escúchalo porque es potente lo que él dice. No muchos dioses, sino un Dios. No teogonía, pues un Dios no tiene árbol genealógico, ni guerras, ni luchas, ni choques de voluntades, sino una sola voluntad que gobierna sobre todo, sin la menor traba, sin el menor impedimento. No una deidad asociada a la naturaleza e identificada con ella total o parcialmente, sino un Dios que está absolutamente por encima de la naturaleza y a la vez fuera de ella. Y la naturaleza y todos sus elementos constitutivos, incluso Él solo y todos los demás antes, nunca serán tan exaltados. Son solo sus criaturas hechos según su voluntad. Fin de la cita. Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? No hay peleas, nada chocó, nada es extraño. Dios creó. Dios creó. Entonces, número 1, no hay forma de reconciliar ninguna de las teorías de la creación con el creacionismo. El Big Bang, el evolucionismo, ninguno puede ser reconciliado con lo que las Escrituras dicen. Ha habido un intento y básicamente ha sido el pan nuestro de cada día cuando algunas personas fueron presas del evolucionismo y trataron de explicar el evolucionismo a la luz de Génesis 1, y por eso dije, ellos simplemente dijeron estos días no son literales, representan edades, así que vamos a acomodar cómo la raza humana evolucionó. Eso no es posible cuando tienes una lectura nítida y clara de Génesis. Ahora, hay que entender otra razón antes de llegar al relato de la creación. Debemos reconocer que el mundo que rodeó, el mundo que estaba alrededor del relato de Génesis es importante, dado que para comunicarnos efectivamente debemos observar
la cultura y el mundo lingüístico de los oyentes originales. Entonces, ¿cómo entendemos el mundo en el que Génesis o el relato en el que Moisés está pensando? Bueno, el contexto cultural y lingüístico era llamado el antiguo cercano oriente. Naciones como Mesopotamia, Egipto, alrededor de estos relatos, Babilonia, son culturas o eran culturas donde los hombres tenían la capacidad de manipular a sus deidades, donde los hombres tenían la capacidad o creían tener la capacidad de ordenar a sus deidades lo que ellos deberían de hacer. Entonces, Moisés irrumpe con la declaración que está haciendo en Génesis y presenta un monoteísmo exclusivo. Presenta una razón donde solamente Dios es el creador, donde solamente Dios merece ser adorado y donde Dios claramente no puede ser manipulado. Esto destrozaría la idea del evangelicalismo en nuestros días, donde algunos creyentes creen que pueden decirle a Dios cómo hacer las cosas y qué es mejor. Esto destrona la expresión yo declaro, yo decreto, yo reclamo, yo amarro, porque entonces si tenemos ese tipo de Dios, tenemos el mismo tipo de Dios que en el antiguo cercano oriente se tenía, un Dios manipulable. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de Génesis 1 que no está pidiendo permiso a nadie para decir voy a crear el universo con el poder de mi palabra. Entonces el monoteísmo exclusivo de la Biblia no tiene imágenes para adorar. No tiene imágenes para adorar. De hecho, para las naciones al lado de Israel era extraño que una nación tuviera una caja con 10 mandamientos que describieran lo que el ser humano tenía que hacer para acercarse y adorar al Señor. ¿Qué comunicaban estos 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos era una declaración firme y clara de Dios diciendo, no soy manipulable. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Eso en nuestra connotación pudiera ser diferente, pero en la connotación del cercano oriente tenía mucho que decir. Así que observen algo. Lo que está pasando en el mundo cultural de Moisés, lo que está pasando en el mundo lingüístico de Moisés, es que realmente cuando el relato de Génesis se da y se presenta tal y como nosotros lo tenemos en la Biblia, esto provoca que otras naciones comiencen a ver a la nación de Israel y comiencen a distinguirla, porque esta nación y este pueblo tiene una cosmovisión diferente. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es los lentes que tú utilizas para observar o para ver algo. Una de las primeras cosas que un creyente hace cuando se convierte, una de las primeras cosas que un creyente hace cuando la gracia lo alcanza y el Señor nos da fe para creer, es que comienza a darse cuenta de algo. Ha estado viviendo o ha estado caminando de una manera totalmente contraria al Señor. Y entonces comenzamos a recibir una manera diferente de ver el mundo. ¿No es así? Algunos le llaman a eso, me empezaron a caer los 20, otros les llaman a eso, ya entendí. Otros ven esto y dice, definitivamente yo era un enemigo de Dios. Cuando Dios dice 1, yo estaba diciendo 2. Bueno, podemos tener diferentes maneras de explicarlo, pero lo que Génesis hace para nosotros es realmente darnos una cosmovisión. Y esto sucede con toda la Biblia. Con toda la Biblia. La Biblia es un libro cosmológico. La Biblia es un libro que te da una cosmovisión diferente. La Biblia es un libro que debe permear cada faceta y cada área de nuestras vidas. Entonces, por eso es que escuchamos que algunos pastores pueden decir, la Biblia nos ha dado una cosmovisión de lo que es la iglesia. Por eso puedes escuchar a un padre decir, nuestra cosmovisión como familia ha cambiado porque la Biblia me la dio.
Por eso es que puedes escuchar a un matrimonio decir, nuestro matrimonio estaba al punto del divorcio hasta que la Biblia nos dio una cosmovisión clara de cómo vivir. Por eso es que puedes escuchar a un par de abuelos decir, cuando la vida aparentemente está terminando para nosotros, la Biblia me da una cosmovisión clara de cómo puedo heredar o dar un legado a mis nietos. Por eso es que puedes ver a un empresario o a un hombre de negocios decir, ahora la Biblia me ha dicho cómo mi negocio tiene que ser administrado y cuál es el tipo de economía y de directrices que yo debo de tomar para glorificar a Dios con lo que hago. Génesis 1:11, Génesis 1 al capítulo 11 es el fundamento de toda nuestra cosmovisión. Estos primeros 11 capítulos son verdaderamente importantes porque nos presentan claramente o nos dan claramente esta cosmovisión que permeó a toda la nación de Israel. ¿Qué tienes allí? ¿Cuáles son los eventos principales que tienes en Génesis 1 al capítulo 11? Bueno, capítulo 1 y 2, la creación. Capítulo 3, la caída. Capítulo 6, el diluvio. Capítulo 11, la Torre de Babel. ¿Quieres un resumen claro de Génesis 1, del capítulo 1 al 11? Comienzas con la creación en los dos primeros capítulos. Esta maravillosa historia de la creación que rápidamente se ve ensuciada, vamos a decirlo así, por los acontecimientos de Génesis 3. La raza humana cambia drásticamente con los acontecimientos de Génesis 3. Entonces comienza una búsqueda en el hombre por ser Dios, por tomar el lugar de Dios. Una lucha intrínseca, una lucha con la que tú y yo ahora mismo nos encontramos. Mientras Dios quiere gobernar, entonces nosotros estamos buscando esta idea de gobernar y de dirigir y de ser el arquitecto de nuestro propio destino, olvidándonos de Génesis 1:1, ¿quién es el creador? Pero luego esa historia nos lleva al diluvio en Génesis 6, cuando Dios ve lo que el pecado está haciendo en su creación. Y entonces tenemos la maravillosa historia del diluvio. Antes de llegar al diluvio, nosotros tenemos en Génesis 3:15 una promesa maravillosa acerca de cómo la simiente de la mujer llegaría el día en el que derribaría a la simiente de la serpiente. ¿Qué es eso? Bueno, ese es un embrión, esa es una palabra profética, ese es un vislumbre, es un atisbo de la gloria del Hijo de Dios viniendo como ser humano para entonces aniquilar a la simiente de la serpiente en el Calvario. Algunos llaman a Génesis 3:15 el protoevangelio, es decir, la primera expresión que da vida al evangelio en las Escrituras. Esa palabra se cumple claramente en la cruz. Y luego pasamos a Génesis 6, que ya mencionaba el diluvio, un nuevo inicio en la creación. Un nuevo inicio en la creación, una nueva oportunidad para la raza humana cuando han fallado. Un pacto de Dios, el pacto noético, diciendo nunca más volveré a destruir la tierra a través de agua. Y luego en la Torre de Babel tenemos nuevamente el intento del hombre por ser algo, por ser reconocido, el intento del hombre por alcanzar la gloria dentro de sus propias capacidades. ¿Y se acuerdan qué nos dice las Escrituras que Dios hizo? Dios descendió, no había idiomas, había solo un lenguaje o una forma de comunicarse, y Dios dijo, bueno, voy a poner diferentes formas, no había manera de comunicarse. En Babel el Señor utilizó las lenguas para dividir, para confundir, para traer
separación entre estos hombres. Y eso nos presenta un escenario único. Pero observen que hay otro momento en las Escrituras en que Dios también descendió para dar idiomas. ¿Se acuerdan cuál es? Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y Hechos capítulo 2 es la reversa de Génesis 11. Génesis 11, Dios da idiomas para traer confusión, para traer división. Hechos 2, Dios da idiomas para traer unidad, para provocar que la iglesia pudiese tener un solo lenguaje o vocabulario para reconocer Él es nuestro Salvador. Así que aquí tienes la historia rápida de lo que está pasando en estos primeros 11 capítulos. Entonces, ¿cómo los judíos veían la Torá? ¿A qué me refiero cuando uso la expresión Torá? Me refiero a los primeros 5 libros de la Biblia. Posiblemente los conoces como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 escritos por Moisés. Y lo que los judíos dicen acerca de la Torá es que en la Torá, Dios da las instrucciones necesarias para la vida. Dios da las instrucciones necesarias para la vida. Escucha al doctor James Hamilton que dice, la Torá es una historia de la gloria de Dios a través del juicio. El personaje principal es Yahweh, el Dios de Israel, y los 5 libros del Pentateuco narran los comienzos del majestuoso palacio de recreo que él hizo construir. El mundo es creado, los portadores de la imagen se revelan, entonces se les muestra juicio y misericordia y finalmente se inicia un pacto con Abraham a través del cual las naciones serán benditas. Bueno, el relato de la creación en ese lugar donde la nación estaba caminando tiene similitudes con otras culturas. Si tú vas a los libros sagrados de los egipcios, si tú vas a Mesopotamia, si tú vas a Babilonia, te encuentras que todos tienen un relato de la creación. Es más, te encuentras que todos tienen un relato del diluvio. Hay una manera de explicar el diluvio diferente, claramente, que en la Biblia. Explican la creación diferente a la Biblia, pero hay esos relatos. ¿Qué es lo que hace único a Génesis, a diferencia de esas naciones? Número 1, en la cosmovisión cristiana, Dios habla y el mundo se crea. Es único, no está en las otras culturas. Las otras culturas explican la creación de maneras diferentes, pero en la cosmovisión cristiana, Dios habla y el mundo se crea. Segundo, en la cosmovisión cristiana, ves que en el tercer día Dios está declarando algo que coloca a Dios como el diseñador de la reproducción de la naturaleza. Eso lo hace también único. Ahora vamos a pensar un poquito. Si estuvieras frente a un examen y ese examen fuera un examen doctrinal, es decir, un examen donde estuviésemos hablando de las doctrinas de la Biblia, y entonces tú tuvieras esta pregunta, diga cuál es la doctrina más importante y explique por qué. ¿Cuál sería tu respuesta? Venga. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál doctrina? La creación. ¿Cuál otra? Arrepentimiento. Salvación. ¿Ah? El Evangelio. Todas son buenas. Todas las necesitamos. Pero la doctrina de la creación fortalece o guarda
el resto de las doctrinas. No es una doctrina opcional. Por fe tenemos que creerla, por eso mencionaba, debemos empezar por Génesis 1:1, pensando que esta doctrina realmente es importante para todo lector de las Escrituras. En estos primeros versos de la Biblia tenemos el fundamento, tenemos el inicio, tenemos la manera como nos acercamos a la creación, y de hecho déjame acotarlo nuevamente. Génesis 1:1 determina todo nuestro acercamiento al resto de las Escrituras. Entonces, hermano, si tú vas a regalar una Biblia a un nuevo creyente, toma un marcador o explícale esto, subraya Génesis 1:1 y dile: por aquí debemos empezar. Dios es el creador. Dios es el creador. Así que, ¿por qué hacemos esto? Porque nosotros realmente tenemos que ser apologistas de la creación. Tenemos que defender el creacionismo. De tal forma que nos paramos del lado del razonamiento y las palabras humanas, o tomamos la palabra de Dios como veraz, como infalible, como inerrante, llegando al punto de que la palabra de Dios realmente habla la verdad de Dios. ¿Qué hace un pasaje como Génesis 1:1 y 2? Génesis 1:1 al 2 nos permite desarrollar lo que llamamos o lo que se conoce como una hermenéutica de sumisión. Una hermenéutica de sumisión. ¿Qué es esto? Que nosotros realmente cuando leemos estos pasajes deberíamos doblar nuestras rodillas ante el Creador y adorarlo. Por lo tanto, te animo a que tengas una alta visión de Génesis 1:1. Una hermenéutica de sumisión me permite simplemente decir: si tú lo has declarado por medio de tu palabra, entonces yo lo voy a creer. Hay tantas cosas en la Biblia que se nos llama a creer. Hay tantos mandatos que se nos llama a creer. Y si no los creemos, no los vamos a poder vivir. Si no los creemos, no los vamos a poder aplicar en la vida diaria. Por ejemplo, ¿no? A la gente a veces se le complica este relato de Jonás. A la gente se le complica el relato de Jonás cuando la Biblia nos dice, ojo, que un pez grande se tragó a Jonás. No es ballena. Yo sé que en las caricaturas nos ponen una ballena, pero la Biblia dice que es un pez grande. Entonces, cuando llegas a Jonás te dice, un pez grande se tragó a Jonás. ¿Y cómo lo creemos? ¿Qué ocupas para creer eso? Fe. Te pregunto, ¿y si el relato de Jonás fuera diferente y dijera, Jonás se tragó a una gran ballena o a un gran pez? Es fácil caer en los errores, ¿no? Jonás se tragó a un gran pez. Mi pregunta es, ¿lo creerías? Yo sí. Necesito la misma fe para aceptar que un pez grande se tragó a Jonás, como necesito la fe para creer que Jonás se hubiese tragado a un pez. Entonces, ¿cuál es el problema? Fe. El problema es que creamos o que no creamos lo que las Escrituras nos dicen. Entonces, ¿cómo debemos llegar a Génesis y simplemente como una antesala de cómo deberíamos llegar al resto de la Biblia? Con una hermenéutica de sumisión. Señor, voy a creer lo que tú dices en tu palabra, porque tu palabra es santa, porque tu palabra es la verdad, porque soy santificado por la verdad, porque es útil para mi vida. Entonces estos versos no son un mito, son una realidad. Y si son una realidad, si no son un mito, entonces estos versos desmienten el error de la evolución. Así que solo hay dos opciones. O el Señor habla verdad, o el Señor es mentiroso. ¿Qué nos enseñan entonces estos pasajes? Bueno, verso 1.
La Biblia nos da una cosmovisión sobre toda la realidad, sobre la verdad, sobre la ética. Desde el primer verso de la Biblia hasta el final, sabemos de inmediato que debemos creer el relato acerca de la creación porque es una realidad, no porque es un mito. Entonces lees Génesis 1:1 y te haces la pregunta, ¿qué es real? Y la respuesta es, Dios es real. Dios es real. Él fue la primera realidad. Antes de que cualquier otra cosa existiera, Dios estaba allí. Inmediatamente esto plantea una fuerte contradicción con la teoría de la realidad que se enseña en las escuelas seculares. El evolucionismo enseña que Dios no es un factor en la ciencia y en la historia. Lo que el evolucionismo hace es sacar de la fórmula a Dios. Al ignorarlo sumariamente, demuestra su rechazo de Dios como la primera y la más importante realidad. Sin embargo, los cristianos consideramos a Dios siempre como la primera realidad, porque eso es lo que leemos en el primer versículo de la Biblia. Al principio no había espacio, no había tiempo, no había creación material, no había sol, no había luna, no había estrellas, no había nada más que Dios. Y luego Dios creó el universo y lo llenó de espacio tridimensional y materia prima. ¿Por qué es que eso es importante? Porque las criaturas solemos cometer el error de adorar a la creación o a otras criaturas en vez del creador. No sé si viste algunas tomas de lo que pasó el lunes con el eclipse, pero yo estuve pendiente de algunos detalles por televisión y me llamó la atención que mucha gente que fue a observar el eclipse al aire libre, estaba viendo unas tomas del puerto de Mazatlán, y mucha gente que estaba ahí para observar esto, no estaban allí como nosotros lo apreciaríamos al decir, oh Señor, Salmo 19:1, los cielos cuentan tu gloria. No, algunos estaban vestidos medio raros, con posiciones medio raras, recibiendo la energía del sol. Bueno, a esto me refiero. El ser humano está buscando atajos, pero simplemente está adorando la creación, no al creador. Bueno, definitivamente su cosmovisión no es bíblica o no es cristiana cuando piensa en esto. Observa cómo la materia prima estaba lista para lo que Dios haría con ella en los próximos días de la creación. Dios fue quien creó las materias primas al principio. Sabemos que el hombre construye casas con maderas, clavos u otros materiales, pero es Dios quien hizo los árboles que los hombres transforman en madera. Es Dios quien hizo el mineral que se transforma en hierro con el que se fabrican los clavos o las varillas. De hecho, hay una forma muy clara y nítida cuando se nos dice que Dios creó con el poder de su palabra. Eso nos recuerda una realidad. Y la realidad es que Dios crea de cero. Dios crea de la nada. El hombre crea de lo que Dios ya creó. El hombre no crea de la nada. El hombre no tiene poder creativo para declarar nada absolutamente. Cuando los seres humanos se proponen aprender acerca de la realidad, ven este mundo material, preguntan sobre sus orígenes, pero detente, no preguntes más. El verso 1 de la Biblia responde esta pregunta. Dios es la fuente de todas las cosas. Todo surge de Dios. Todo surge absolutamente de Dios. No hay ninguna cosa que no haya surgido de Él. Así que mira a tu alrededor. Dios creó todo lo material, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede sentir, todo lo que olemos, todo lo que oímos, todo lo que saboreamos es realmente la creación de Dios. Él hizo todas las cosas en el cielo, Él hizo todas las cosas en la tierra, lo material y lo inmaterial, incluidos los ángeles,
las mentes, las almas humanas, la gravedad, las fuerzas eléctricas y el magnetismo. Entonces, amigos, hermanos, ¿qué comunica la creación? Yo creo que cuando entendemos esto podemos llegar a una conclusión. La creación de todo el universo comunica la soberanía y el señorío del Creador. La creación entera nos grita, el Señor es realmente el Señor de todo. Vean el testimonio interno de Salmos. Salmos 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Vean el Salmo 74:12. Con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Él hace todas las obras de salvación en medio de la tierra. Entonces la creación en la que tú y yo vivimos implica que Dios no tiene rival. ¿Qué me comunica Génesis 1:1? Dios no tiene rival alguno. Dios tiene la jurisdicción sobre todas las personas y sobre todas las cosas creadas. El creador es el Señor de todo y esto es lo que grita la creación. Escucha estas dos expresiones. La primera es de Gerhard von Rath y él dice: si el mundo fue llamado a la existencia por la libre voluntad de Dios, entonces es su posesión y Él es su Señor. Escucha lo que Abraham Cooper dijo: no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite, es mía. Ni un solo milímetro cuadrado de la creación de Dios pertenece a nadie. Es del Señor. Él es el creador. Él es el sustentador. Él es quien determina todas las cosas. Así que el verso 2 nos lleva a pensar en lo siguiente. Después de crear el universo, después de disponer el espacio y la materia, se nos dice que todavía esto estaba sin forma. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Todavía no hay forma, todavía no tenemos nada aquí. Tenían que ser transformadas en el sol, la luna, los árboles, los animales y finalmente el hombre. Aparentemente la creación material en ese momento existía en una masa líquida descrita en el versículo 2 como agua. Pero entonces aquí se nos introduce la presencia del Espíritu Santo, quien se mueve sobre la superficie de la masa líquida. Inmediatamente descubrimos que Dios, que es uno, está formado por múltiples personas. La palabra personas es una palabra que todos podemos entender. Las personas son aquellas que se relacionan entre sí y se hablan. Es imposible pasar por alto este elemento de la deidad en las Escrituras, porque desde el primer capítulo hasta el último, nosotros reconocemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu. Y se relacionan entre sí como personas distintas. Entonces, ¿qué hace Génesis 1:1 y 2? Introduce la doctrina de la Trinidad. Hemos pasado de declarar en el verso 1 la doctrina de la creación para ahora llegar al 2 y tener la doctrina de la Trinidad. Ahora déjenme claramente decir algo. Aquí tenemos dos de las doctrinas con las que nosotros como creyentes
tenemos mayores problemas y complicaciones para explicárselas a un no creyente. ¿No es así? ¿Cómo es que la Trinidad opera? Te dice el no creyente. ¿Cómo es que Dios creó? ¿Quién creó a Dios? Y sin embargo, la Biblia comienza sin pedir permiso, declarando que el Espíritu Santo estaba allí. No vamos a llegar claramente el día de hoy al 1:26, donde Moisés está diciendo lo que está sucediendo al crear al hombre. Pero el término plural allí, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, también es un plural que indica que entonces allí había más de una persona. Pero observe que esa no es la primera declaración de la Trinidad que tenemos en el libro de Génesis. Ya en el verso 2 se nos está comunicando que el Espíritu Santo está allí. Así que el misterio de la Trinidad cristiana aparece al comienzo mismo de la revelación divina. A eso nosotros hacemos bien en sumar lo que el apóstol Juan hace cuando inicia el Evangelio de Juan. Vayan a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Observen la forma como Juan inicia el Evangelio. En el principio. ¿Cómo inicia Génesis 1:1? En el principio. Así que Juan asume, o Juan está leyendo o interpretando Génesis 1:1 cuando empieza su Evangelio. En el principio ya existía, ¿quién? El Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué está haciendo Juan aquí en su Evangelio? Juan está leyendo el relato de la creación o tiene en mente el relato de la creación. Y cuando lee acerca del relato de la creación, nos dice algo que el relato de Génesis 1 no dice. O sea, no tenemos problema para definir que quien está hablando en Génesis 1:1 es Dios, Dios Padre. No tenemos problema para distinguir que lo que el verso 2 está diciendo habla del Espíritu Santo. Pero entonces cuando decimos que la Trinidad estaba allí, decimos, bueno, pero ¿dónde Génesis dice eso? Bueno, Juan está leyendo Génesis desde Juan 1:1 y ahora está diciendo el verbo estaba con Dios. Entonces lo que Juan nos está ayudando a nosotros es a leer Génesis 1:1 y 2 y decirnos el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo estaban en la creación. Eso es una mirada trinitaria, ¿no es así? De lo que está pasando en la creación. Así que el Hijo de Dios aparece también aquí en la historia de la creación. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces con el que con el que Génesis nos introduce a este relato? Bueno, vamos a tratar de terminar. El relato de la creación debe ser considerado como un hecho histórico. Pero a la vez que debe ser un hecho histórico, debemos considerar que allí hay implicaciones literarias. Es decir, tenemos un primer discurso de Juan 1:1 al 2:3 y luego vamos a tener un segundo discurso de la creación en Juan 2:4. ¿Por qué? Porque hay que entender la forma como los hebreos escribían o narraban sus acontecimientos. Entonces es un relato histórico, es un relato literario. Pero tercero, quisiera abonar a esto, es un relato teológico. Cuando llegamos a Génesis 1 y 2, tenemos que reconocer que tenemos un relato histórico, tenemos un relato lingüístico, pero también tenemos un relato teológico. Por ejemplo, Génesis 1 nos habla de que Dios crea el matrimonio con fines reproductivos. No es el único fin, pero nos lo aclara. Génesis 2 nos habla que Dios creó el matrimonio como una relación de pacto y que en esa relación de pacto el hombre, la mujer tiene roles complementarios al hombre. No nos lo dice desde el principio, pero lo tenemos en el capítulo 2.
volvemos a lo mismo que ya dijimos, tendríamos que escuchar ambos altavoces. Tendríamos que escuchar lo que Génesis 1 dice del matrimonio y luego lo que Génesis 2 dice del matrimonio. Entonces, cuando pensamos en la doctrina de la creación, tenemos que tener claro tres cosas y solamente hemos visto una: la sustancia, la importancia y el significado. Tenemos que tener tres cosas bien claras cuando pensamos en Génesis, en el relato de la creación: la sustancia, la importancia y el significado. Entonces, permíteme terminar en los próximos minutos revisando la sustancia de la creación. El relato pudiera ser leído desde dos cosmovisiones diferentes. Los evolucionistas pudieran leer este relato y acomodar edades en los días. Es decir, el día 1 representa tantos cientos de años, el día 2 representa tantos cientos de años. La fe cristiana, la fe ortodoxa, cuando habla de la doctrina de la creación, proclama que estos días son días literales, es decir, días de 24 horas. ¿Qué dice la evolución de la creación? La evolución dice que hubo múltiples Adanes y múltiples Evas. Y la evolución dice que hubo muerte en la raza humana antes de la caída que se relata en Génesis 3. No hay manera de hacer coincidir la declaración evolucionista con el relato de las Escrituras, y yo voy a explicar la semana que viene que si nosotros creemos en lo que la evolución dice, entonces destruimos las 10 categorías de una teología sistemática. Si nosotros llegamos a la Biblia pensando como evolucionistas, el evolucionismo golpea la teología propia, golpea la cristología, golpea la neumatología, no cree en la eclesiología, destruye la soteriología, destruye la escatología y golpea hasta la angiología. Si nosotros leemos el relato de Génesis 1 con una mente evolucionista, realmente no hay forma de tener el evangelio nítido y claro que la Biblia nos presenta. Entonces, lo que el creacionismo hace es rechazar totalmente a la evolución. No hay manera de reconciliarlo. Aquí en Génesis 1 no hay una teoría de edades, no podemos asumir que los días fueron cientos de años. Dios es quien crea el tiempo y lo define, por lo que no hay falta de comunicación. La presencia del lenguaje aquí no significa que el relato sea histórico, por lo que suspende la historia. No, no es que el relato suspende la historia, es todo lo contrario. El relato de Génesis ancla este relato en la historia. No es metafórico, no es alegórico, lo que tenemos es una narración histórica. Entonces, Génesis no es un mito, ya que el contexto lo desmiente. No es una parábola que crea una historia ficticia. Lo que Génesis está haciendo realmente es quitar el mito de la evolución, corregir el mito de la evolución. En esta narración de Génesis 1 y 2 no tenemos poesía, no tenemos panteísmo, no tenemos evolucionismo. Es decir, no hay manera de pensar que el vocabulario que Moisés usó es poético y que por ello tenemos que interpretarlo poéticamente. Tampoco podemos interpretar que lo que Moisés está haciendo es lo que el panteísmo hace, creer que tú puedes tomar lo que tú quieras como Dios y adorarlo entonces. Aquí no hay panteísmo, ¿no? Les decía esta idea que en el hinduismo hay. En el hinduismo por lo menos se dice que ellos pueden adorar a 330,000 millones de dioses. ¿Qué es eso? Es panteísmo. Tú haces tu Dios de lo que tú quieres y tú te le hincas a lo que tú quieres. Entonces, en Génesis 1 no tenemos poesía, no tenemos panteísmo, solo hay un Dios al cual podemos adorar, pero tampoco tenemos evolucionismo. La realidad de la historia es el fundamento de la teología.
La realidad de la historia es el fundamento de la teología. Si nosotros quitamos la historia de Génesis 1 y 2, quitamos la teología o la doctrina de la creación. Entonces, déjenme lo explico con dos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Pablo cuando está escribiendo 1 Corintios 15 y está hablando de la resurrección? Nos habla de la doctrina de la resurrección. Observa cómo si quitas la historia, entonces golpeas la doctrina. Dice Pablo, si el Señor no resucitó, ¿qué es eso? Un hecho histórico. ¿Dónde resucitó? Resucitó en Jerusalén, resucitó el domingo por la mañana, tenemos testigos de la resurrección, ¿cierto? Es un dato histórico. Pero entonces Pablo dice, si el Señor no resucitó, entonces, ¿qué es vano? Nuestra fe. Y vana es también nuestra predicación de este Cristo que resucitó. Si quitas el dato histórico, entonces golpeas la doctrina de la resurrección. Si quitas el dato histórico de Génesis, entonces golpeas la doctrina de la creación. Segundo pasaje del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender esto, Hebreos 11. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? Es todo un relato de héroes de la fe, de héroes del Antiguo Testamento, y parece ser de héroes presente cuando el autor comienza a hablar de cómo algunos creyentes han sufrido martirio y han muerto. Sí, pero si yo quito la historia de Abraham, si yo quito la historia de David, si yo quito la historia de Josué, si yo quito la historia de los profetas, si yo quito la historia de todo lo que ahí se está declarando, ¿qué me queda de Hebreos 11? No me queda nada, porque la fe de Hebreos 11 está anclada en la historia de esos hombres santos que le creyeron a Dios. Entonces, si tú quitas la historia, tú golpeas la doctrina. Por un lado, golpeas la resurrección, golpeas la fidelidad de estos hombres al seguir al Señor. Y lo mismo pasa con Génesis 1 y 2. Si yo no creo en la historia, que allí se nos relata como días literales, entonces lo que yo estoy haciendo es golpear la doctrina de la creación. Así que no hay apoyo alguno en la evolución. Nuestro apoyo realmente cuando leemos Génesis 1 es la historia. Confiamos que la historia que aquí se nos relata es real. La fe de los creyentes, la fe ortodoxa de la cristiandad a lo largo de los siglos, la fe está anclada en la historia. Terminemos con dos pasajes. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y vean el contraste que el salmista usa. Pero el Señor hizo los cielos. Dígalo conmigo. Porque todos los dioses de los pueblos, dígalo, son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Creó de la nada. Y luego vean las palabras de Jeremías 10:11. Así les dirán, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Es decir, serán destruidos. ¿Quién los va a destruir? ¿Quién tiene el poder de destruirlos? Sino el Creador. Así que lo que tienes aquí en Génesis 1 y 2 es una doctrina clara, una doctrina hermosa, una doctrina profunda que nos arraiga. Un Dios poderoso que creó todo con el poder de su palabra y que entonces Él sustenta todo porque Él lo creó. Entonces, ¿cómo venimos? Hermanos, vengamos a Génesis con una hermenéutica de sumisión. Es decir, puedes no entenderlo a totalidad, puedes no entenderlo a cabalidad, puedes no tener todos los detalles, pero entonces lo creemos porque es palabra de Dios. Señor, te doy gracias esta noche por tu amor, te doy gracias esta noche por tu fidelidad, te doy gracias esta noche porque podemos descansar y confiar en ti.
Señor, qué maravilloso y qué bueno es poder asumir que tu palabra es la verdad. Señor, que no tengamos duda delante de ello, que no tengamos duda delante de ti. Nos demandas fe, nos llamas a creer en ti por medio de la fe. Así que ayúdanos a hacerlo de todo corazón. Ayúdanos a venir ante esta tu santa palabra y confiar y creer que el relato que tenemos aquí o al cual nos vamos a acercar en unos días es la verdad, es la realidad. Ciertamente el hombre cree que la evolución es una teoría, pero realmente cuando lo examinas y lo analizas es una religión. Necesitas fe para creer en ella. El creacionismo, por otro lado, nos presenta a este Dios potente, a este Dios poderoso, a este Dios misericordioso, a este Dios creador y sustentador de todas las cosas. Señor, que caigamos de rodillas ante la realidad de que tú eres el creador. Te alabamos, te adoramos, Señor, porque tu creación entera grita: esto le pertenece a mi Dios, esto le pertenece a mi Señor. Y ayúdanos a poder vivir con esa seguridad y confianza de que no hay un solo milímetro cuadrado sobre todo este planeta que no te pertenezca a ti. El sol, la luna, los astros, los mares, los desiertos, las montañas, los animales, las flores del campo, los árboles, nuestras vidas, la vida de nuestros descendientes, la vida aún de los descendientes que no conoceremos. Todo esto te pertenece a ti y te damos la gloria, la majestad y la alabanza que solo tú mereces cuando podemos acercarnos a ti, y por eso te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.